Entonces vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Vamos a estar de pie y vamos a elevar al Señor una oración. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Te damos las gracias porque nos concedes esta oportunidad de estar aquí reunidos para ser expuestos a tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, misericordia y bondad al concedernos tener estos medios de gracia que tú nos has dado para profundizar en tu palabra, para aprender de ella, para crecer, para alimentarnos, para nutrirnos espiritualmente hablando y así ser personas saludables en constante crecimiento, buscando dar a ti la gloria y la honra, ser personas que den frutos, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, ser instrumento en tus manos para que muchas otras vidas también puedan venir al conocimiento tuyo, Señor. Estamos en tus manos, suplicamos que este estudio que hemos de tener en esta mañana sea de edificación a nuestras vidas y que también pueda ser multiplicado, pueda ser llevado a muchos otros lugares a través, Señor, de esa obra interna que va haciendo el Espíritu Santo en nuestros corazones y a través de esta escucha, este aprendizaje diligente de estas verdades. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, en esta mañana nosotros continuamos con el estudio que tiene que ver de cómo vamos a crecer, ¿verdad? Cómo nos vamos a desarrollar. Y hoy vamos a hablar acerca de ingerir la Biblia, la primera parte. El próximo domingo vamos a tener la segunda parte. Y vamos a comenzar viendo lo que es la importancia de ingerir la Biblia. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra, ingerir? ¿Sabe lo que significa? ¿Sabe? Alimentarse, comer. Entonces vamos a hablar acerca de la importancia de comer, de alimentarse de las Escrituras. Vamos a examinar esta disciplina que es fundamental para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual. Escuchar y leer la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Y la próxima semana hablaremos de la memorización, la meditación, el registro en diario de las Escrituras y el aprendizaje de las Escrituras. Nosotros debemos de entender que la espiritualidad bíblica está centrada en la Biblia. Ser una persona espiritualmente hablando, una persona bíblica espiritualmente hablando, es una persona que le lleva a conocer las Sagradas Escrituras. Nuestra práctica correcta de todas las otras disciplinas espirituales que hemos hablado. ¿Cuáles son esas otras disciplinas espirituales que hemos hablado en los últimos domingos? La oración, el congregarnos, ¿qué más? La meditación, el ayuno, participar de los sacramentos. Todas esas otras disciplinas espirituales fluye de ese tiempo que nosotros pasamos en las Escrituras. Todo tiene que ver con las Escrituras. Por eso yo le decía que las Escrituras vienen a ser un eje transversal de todas las otras disciplinas espirituales. Me parece que le dije eso el domingo, no sé si durante la transmisión o luego de que terminó la transmisión. Pero lo importante es que entendamos esto. Todo fluye a través de las Escrituras, todas las otras disciplinas espirituales. Por lo tanto, nosotros vemos cómo la palabra informa nuestra oración, cómo la palabra informa nuestro ayuno, cómo la palabra informa nuestra mayordomía, cómo la palabra informa nuestra evangelización, cómo la palabra informa nuestro servicio y cultivo del fruto del Espíritu. Todo tiene que ver con la palabra del Señor. Y por esa razón afirmamos que la Biblia es fundamental para la vida cristiana. Ahora, ¿por qué? Pues vamos a hablar en este momento, al pleno inicio, de dos razones acerca de por qué la Biblia es fundamental para nuestro
crecimiento espiritual para la vida cristiana. 2 razones. Ustedes lo tienen allí. ¿Me puede prestar una hojita? Dos razones, mis hermanos. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Ahí mismo ustedes lo tienen, comenzando. Dios nos da el nuevo nacimiento mediante la Escritura. O a través de la Escritura, lo mismo, ¿verdad? No hay problema con que se cambien algunas palabras. Primero, la Biblia es crítica para la vida cristiana porque porque la Escritura es el medio que Dios usa para producir nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, que usted también tiene la cita bíblica allí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice de la siguiente forma: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿A través de qué hemos nacido de una naturaleza incorruptible? A través de la palabra. Entonces la conversión siempre ocurre en conjunción con la verdad de las Escrituras, siendo leídas u oídas y luego creídas. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias, exactamente. Son las nuevas de que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y nos enteramos de esas buenas noticias precisamente a través de ¿qué cosa? De las Escrituras. En otras palabras, el cristianismo es una religión revelada. ¿Dónde? En las Escrituras. La Biblia revela cómo Dios es perfectamente santo y justo. La Biblia nos revela nuestra pecaminosidad y cómo nosotros merecemos el justo castigo, el justo juicio de Dios por nuestra rebelión en contra de Él. La Biblia también nos enseña que Dios está lleno de misericordia y compasión. Aprendemos, mis hermanos, que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, sino que nuestra única esperanza está en arrepentirnos y confiar en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y nos dice la palabra que después de 3 días, Él resucitó de los muertos. ¿Según qué? Según las Escrituras. La Biblia nos anima a venir a Jesús, en quien encontramos vida, gozo y paz. Es tremendo, ¿verdad que sí? Es precioso eso. Entonces, no sé si usted se habrá dado cuenta de cómo estaríamos espiritualmente perdidos y desanimados si Dios no se hubiera revelado a nosotros en su palabra. No habría esperanza, porque si es en base a lo que usted siente, lo que usted cree, lo que usted se inventa, oiga, estaríamos fracasados en el intento. Pero alabemos a Dios, mis hermanos, que Él nos ha dado su palabra buena y perfecta. Entonces esa es la primera razón por la que es importante ingerir la Biblia. ¿Cuál es? Porque Dios nos ha dado ¿qué cosa? Un nuevo nacimiento. ¿A través de qué cosa? A través de la Escritura. Y número 2, Dios nos sostiene en la vida cristiana mediante la Escritura. La Escritura es el medio que Dios usa para sostenernos y nutrirnos en nuestra vida cristiana. Y nosotros vemos eso en Primera de Pedro 2:2, que precisamente son unos versículos después del pasaje anterior que leímos, que usted tiene allí. ¿Cómo dice Primera de Pedro 2:2? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. A pesar de que usted tiene la cita bíblica,
siempre es bueno buscarlo en la Biblia para que usted confirme de que es verdad, porque puede ser que haya algún error ahí de impresión y yo haya puesto otro pasaje bíblico, ¿verdad? Y no era 2:2, era otra cita. Sí, pero claro, me ha pasado. Y a cualquiera le pasa, porque somos seres humanos imperfectos. No hay nadie perfecto que pueda decir, yo lo hago todo bien, yo no fallo en nada. Nadie puede decir eso. Pero vámonos a la Biblia, porque allí sí tenemos la seguridad de que allí hay perfección absoluta en las Escrituras. Primera de Pedro 2:2 dice de la siguiente forma: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Primera de Pedro 2:2. La leche pura a la que se refiere Pedro no es otra cosa que la palabra de Dios, como él mismo afirma allí. Así como un niño desea la leche necesaria para el crecimiento, oiga bien, también nosotros debemos anhelar una dieta regular de la palabra de Dios para madurar como cristianos. Nuestro progreso en la santificación, de la que hablamos hace un tiempecito atrás, depende de nuestro aporte bíblico. Para yo crecer como creyente bíblico, como creyente que da frutos, necesito constantemente del aporte bíblico de la palabra de Dios. Necesito una dieta regular basada en las Sagradas Escrituras. Y esa analogía de la Biblia, haciendo comparación con lo que es el alimento, se usa en innumerables ocasiones en las Escrituras. Tome por ejemplo esa otra cita bíblica que usted tiene allí en el folleto. ¿Usted sabe cuál cita bíblica es esa que está ahí? Porque está abreviado. Ya hace algún tiempo le dije que había una forma de usted saber cuál era esa cita bíblica. ¿Se me estaba? Deuteronomio 8:3. Dice de la siguiente forma, se lo leo también acá en la Biblia. 8:3. Mire cómo dice: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. Y esto está en consonancia con otro versículo, otro capítulo y otro libro de la Biblia que usted no tiene allí, y qué bueno que usted anote ahí en esa sección B. Así que necesita un lapicero para anotarlo. Búsqueselo corriendo. Es Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Dice así: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. ¿Lo anotó usted? ¿No? Ah, bueno. Le voy a apretar un lápiz hasta ahorita, para que lo anote ahí una vez. Y después se lo pasa a Esmirna. Entonces, mis hermanos, así como nosotros necesitamos una dieta regular de alimentos para mantenernos físicamente sanos, también debemos alimentarnos diariamente en la palabra de Dios por el bien de nuestra salud espiritual. Debe de ser una constante, diaria, ir a las Escrituras. La comida que consumimos con la boca nos satisface temporalmente, pero el aprendizaje de Dios, de su palabra, tiene un valor eterno. Entonces, si yo me preocupo en alimentarme físicamente hablando, con mucho más razón, bueno, si me preocupo alimentarme con algo que es
temporal, porque no vamos a estar aquí en la vida para siempre, con mucha más razón yo debo de preocuparme, de alimentarme de las Sagradas Escrituras, porque esto tiene un valor eterno. Amén. Ahora bien, ya hemos visto la importancia de ingerir la Biblia. Ahora vamos a ver el segundo punto. Y es preparándonos para qué cosa. Para recibir la palabra. Entonces aquí vamos a pensar a través de varias maneras de las cuales nosotros podamos pasar tiempo en y con la Biblia. Vamos a ver. Pero antes de llegar allí vamos a hablar acerca de lo que debe de ser la disposición de nuestro corazón hacia las Escrituras, con el fin de que realmente tengamos beneficio de la palabra de Dios. Antes de entrar allí en detalle, vamos a ver lo primero: reverencia. Reverencia hacia la Escritura. Nosotros debemos de reverenciar a la Escritura. Es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Por lo tanto, merece reverencia por parte nuestra. Y esa que es palabra de Dios es infalible, no falla. Esa palabra de Dios es suficiente. Es la palabra de Dios autorizada por Él. Y por lo tanto, nosotros no debemos de acercarnos a la palabra de una manera vacilante o descuidada. En cambio, mis hermanos, nosotros debemos de emular a los cristianos en Tesalónica. Y Pablo escribe de esto acerca de ellos en el libro de Primera Tesalonicenses 2:13, que usted lo tiene allí en la cita, allí en el folleto. Primera Tesalonicenses 2:13. Dice, oiga bien, Pablo haciendo referencia a los tesalonicenses, les dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Es tremendo, mis hermanos, como Pablo elogia a estos creyentes de esta iglesia. Ahora, decir que queremos venir a las Escrituras llenos de reverencia ante ella, no significa que tengamos que vestirnos de traje y tener nuestro mejor estilo, o asegurarnos de que tenemos una buena taza de café, José Miguel, con nosotros para que estemos brillantes y listos para comenzar el día. No, mis hermanos, lo que significa es que debemos preparar nuestros corazones. No importa la hora del día, no importa la circunstancia en que estamos. Cuando abrimos las Escrituras, debemos de preparar los corazones. Y yo he encontrado que una buena manera de hacer esto, para yo preparar mi corazón, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo usted prepara su corazón? Antes de yo decirle lo mío. ¿Cómo usted prepara su corazón para venir a las Escrituras? Dígalo con confianza. Se ganó un 100, Wendy. Anótenlo por ahí. Una buena manera de venir en reverencia hacia las Escrituras es haciendo una breve oración. No una oración extensa, solo unas pocas palabras dirigidas al Señor antes de empezar a leer, agradeciendo a Dios por su palabra, pidiéndole que la use para que yo sea más parecido a Cristo, para que usted sea más parecido a Cristo. Es una forma de usted reverenciar las Escrituras, yendo constantemente a ella y orando para que el Señor use esa palabra para que usted se parezca cada día más a Cristo. Número 2, eso nos lleva entonces a ser personas humildes y dependientes hacia Dios. Nosotros necesitamos tener humildad y una sincera dependencia de Dios
mientras pasamos tiempo en su palabra. Necesitamos reconocer que somos totalmente dependientes del Señor para que Él nos ilumine las Escrituras. Necesitamos eso. Y los reformadores llamaron a la actividad de Dios mediante la cual la verdad de su palabra está sobre la mente y las conciencias de su pueblo, el testimonio interno del Espíritu Santo. Esta palabra llega por aquí, por la mente, por el conocimiento que adquirimos a través de la lectura, pero solamente el Espíritu Santo puede llevar esa palabra al corazón. Y eso es lo que se conoce como el testimonio interno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que obra, nos lleva a eso que usted adquirió con la mente, con los sentidos, lo lleva al corazón, al asiento de las emociones. Nosotros sabemos que aparte de la obra del Espíritu Santo en nosotros no podemos recibir y obedecer la palabra de Dios. Es imposible. Por eso muchas personas pueden ser expuestas a estas prédicas, a estos estudios bíblicos, pero si el Espíritu Santo no aplica eso al corazón de esa persona, sale igualito que como entró. Por eso también debemos de orar. Primero yo lo recibo con humildad, con reverencia, como hemos visto, dependencia de Dios, pero debemos de orar por esas personas que traemos a la iglesia, por esas personas que escuchan luego cuando están disponibles estas grabaciones. Debemos de orar por ello para que el Señor haga la obra también. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 nos habla acerca de eso. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente hablando. Ore a Dios para que usted también la pueda recibir y los que están a su lado también. Nosotros vamos a las Escrituras en oración y conscientes de nuestra confianza en el Señor mientras pasamos el tiempo en su palabra. Salmo 119, 18 es un versículo precioso. A mí me encanta ese versículo. Cuando yo lo entendí en su verdadera importancia que reviste este salmo. Usted no lo tiene allí, así que debe de anotarlo en la parte B del segundo punto. Anótelo allí. Salmo 119, 18. Regálenle una hojita a Esmirna, por favor. Pásaselo, Nashley, a Esmirna. Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Número 3, o C. ¿Cómo usted debe de prepararse para recibir la palabra? Con corazones receptivos. La tercera cosa que necesitamos para sacar provecho de la palabra de Dios es un corazón receptivo a la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, Jesús compara un corazón receptivo a un buen suelo. Cuando la semilla de la palabra se siembra en tal corazón, se arraiga y da fruto agradable a Dios. Santiago nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solo, ¿qué cosa? Oidores. Santiago 1, 22 al 25. Usted tiene la cita bíblica allí, yo le invito a que usted lo lea. Léalo en su casa, no ahora, para que no pierda entonces la bendición de lo que estamos exponiendo. La Biblia no solo debe de instruir nuestra mente, sino también transformar nuestras vidas. El objetivo de la ingesta bíblica, del alimento bíblico, es crecer en conformidad con Cristo a través de una vida cambiada, una vida transformada. Entonces, visto esto, mis hermanos, yo le invito ahora a que consideremos algunos métodos para ingerir la Biblia. Tenemos 3 métodos. Número 1, lo obvio, escuchar la palabra de Dios.
Debemos estar regularmente afirmados bajo la predicación fiel. La predicación es un medio ordenado por Dios para su gloria, pero también para el bienestar suyo y para el bienestar de todos aquellos que se exponen a la predicación. A través de la Biblia, Dios usa la enseñanza pública de su palabra para comunicar su verdad, la verdad de Dios, a su pueblo. Y eso es lo que nosotros vemos en esas citas bíblicas que usted tiene allí: Nehemías 8:8, Efesios 4:11 al 13, Lucas 11:27 al 28. Esas 3 citas bíblicas usted la tiene allí, pero le voy a dar otra cita bíblica que no está. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Allí Pablo exhorta a Timoteo a ocuparse en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. En esas 3 cosas. Entonces, las Escrituras son claras, mis hermanos, en que Dios valora tanto la predicación de su palabra, que realmente bendice a la iglesia con hombres que harán precisamente eso. Dios usa a estos pastores, a estos maestros, que la Biblia nos dice que son dones de Dios dados a la iglesia con el propósito de equipar a los cristianos para la obra del ministerio, para fortalecer el cuerpo de Cristo. De eso nos habla Efesios 4, 11 al 13, que usted lo tiene allí en su folletito. Dice que Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de equipar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿A fin de qué cosa? A fin de que lleguemos a la unidad de la fe, a fin de que lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a fin de que lleguemos a la plena condición de un hombre maduro, a fin de que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces hay que reconocer que los maestros y pastores son los regalos que Dios ha dado a la iglesia, y que esos regalos o dones, como dice la Biblia, nos ayudará a escuchar la palabra, la enseñanza de la palabra, con corazones que son agradecidos a Dios, con corazones que son sumisos a su verdad. Eso también nos anima a disciplinarnos. Eso también nos anima a escuchar con regularidad la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice en Lucas 11:28. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces haríamos bien en tomar en cuenta las exhortaciones de Jesús. Esas exhortaciones que encontramos en todas las Escrituras. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son algunas maneras prácticas que usted tendría para dedicarse a escuchar la palabra de Dios? Tomando esto como contexto, escuchar la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas maneras prácticas que usted tiene al alcance para dedicarse a escuchar la palabra de Dios? Dígamelo. Maneras prácticas para usted dedicarse a escuchar la palabra de Dios. Sí, pero es escuchar. Puede ser. ¿Qué más, Rachel? Dice que no. Maneras prácticas de usted escuchar la palabra de Dios. A través de la predicación, a través de los estudios, a través de los cultos de los miércoles, a través de volver también a las grabaciones, tomar notas. Estas son maneras prácticas de usted escuchar la palabra de Dios.
Se le llama práctico porque usted tiene que tomar una iniciativa. Usted tiene que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas maneras prácticas que usted tiene al alcance aquí como iglesia local. Pueden existir otras más. Está la Biblia en línea, está bien. El leer está bien. Pero lo que le lleva a la praxis, a la práctica, al esfuerzo, son esas que le acabo de mencionar. Venir al culto, participar de estas reuniones, volver a los sermones luego de estar disponibles las grabaciones, tomar notas, son maneras prácticas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros debemos de ser oyentes activos y atentos. Activos y atentos. Escuchar la palabra de Dios no es algo pasivo. Nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios con ansiosa anticipación. Voy a esto es que voy a vencer todo obstáculo, no permitiré que nada me desvíe la atención a lo que he venido. Entonces usted debe de pedirle a Dios que aplique su palabra a su corazón, luego de que usted ha hecho esa parte que le corresponde a usted hacer. Porque no es solamente con que, bueno, si yo me dedico a esto, si yo vengo con ese corazón dispuesto, eso va a ocurrir. No, acuérdese que es el Señor quien lleva de la mente al corazón eso que usted está oyendo, ese esfuerzo que usted está haciendo. Es el Señor que lo lleva. Entonces usted también debe de pedir al Señor, Señor, esto que mira Señor, yo vine, me concentré en esto, estuve atento, tomé notas, hubo algo que no entendí, le pregunté al pastor después para estar claro, pero ahora yo te pido, Señor, que eso que he aprendido, ese esfuerzo que yo he hecho, en tu misericordia, tú lo recompenses y apliques esas verdades a mi corazón para que yo pueda ser transformado y así convertirme y así ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo primero, escuchar la palabra de Dios. Lo segundo, ¿qué es? Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17 encontramos palabras muy interesantes acerca de lo que son las Escrituras. Nos dicen que las Escrituras son inspiradas por Dios. Nos dicen que las Escrituras son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No son solo de Dios mismo, sino que las Escrituras nos dicen este versículo de 2 de Timoteo 3, 16 al 17, están allí para ayudarnos a crecer en santidad, a equiparnos para hacer el bien en esta vida. En otras palabras, las Escrituras son suficientes para nosotros. Conocer el valor de la palabra de Dios y la suficiencia de la palabra de Dios debe de motivarnos a leerla regularmente. Jesús en una ocasión preguntó a aquellas personas de su entorno, ¿no habéis leído? ¿No habéis leído en la ley? Jesús asumió que aquellos que dicen ser el pueblo de Dios habrían leído la palabra de Dios. Él dice en Mateo 22, 31 al 32, que usted lo tiene allí, haciendo una pregunta a los que estaban allí reunidos. ¿Ustedes no han leído lo que dicen las Escrituras? Es decir, Señor asume que si usted se dice ser cristiano, usted va a leer las Escrituras, usted va a conocer las Escrituras, usted va a ser un defensor de las Escrituras. Cristo mismo fue un diligente estudioso de las Escrituras. Él conocía bien las Escrituras. Por eso nosotros lo vemos en Lucas capítulo 4, cuando enfrenta la tentación, cuando viene Satanás y lo tienta. ¿Qué es lo que él utiliza para enfrentar a Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Cuando vino la tentación, Él usó la palabra para combatirla.
Nosotros necesitamos estar regularmente empapados de la palabra de Dios para que cuando surja la pregunta o surja el desánimo o el pecado venga a llamar o un amigo venga a nosotros necesitado de la verdad o se presente una oportunidad para compartir el evangelio o nuestros espíritus se debilitan o las frustraciones de la vida comienzan a cegarnos a las promesas de Dios, o nos encontramos en desesperada necesidad de gracia, de modo que cuando estas cosas sucedan, nosotros podamos cumplirlas con las verdaderas promesas y mandamientos y reproches y estímulos de la palabra de Dios. Todo gira en torno a la palabra, mis hermanos. El cristiano, su vida debe de girar en torno a la palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Y para eso, mis hermanos, necesitamos, ¿usted sabe qué cosa? Encontrar el tiempo. Debemos disciplinarnos a dedicar tiempo cada día a leer la palabra de Dios. Usted no puede dejar eso al azar. Usted debe de ser una persona deliberada sobre eso. Usted debe de tener un tiempo fijo todos los días para que le ayude a ser consistente en esa lectura de la Biblia. Usted debe de esforzarse por construir un hábito de lectura regular de la Biblia y de orar por Dios para ayudarle a usted a ser disciplinado. Debe de hacerlo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero existen infinidad de métodos que están a nuestro alcance para leer las Escrituras en un año, en 2 años. El año pasado la leímos. Si usted siguió el plan de lectura, si se cansó en el camino, pues ahí está. Nosotros necesitamos la palabra de Dios más de lo que usted piensa que la necesita. Entonces debemos de encontrar un tiempo para leerla. Y si eso es una lucha, para usted, entonces búsquese a alguien a quien usted le pueda rendir cuentas. ¿De qué forma? Usted le va a decir a esa persona: mire, yo necesito leer la Biblia a diario. Yo quiero que tú me estés preguntando a diario: ¿leíste la Biblia? ¿Qué capítulo leíste? ¿Cómo lo leíste? Encuentre un plan de lectura de la Biblia. Encuéntrelo. Búsquelo. En internet hay muchos. Tenemos una versión de la Biblia que es la más entendible para mí de estos tiempos, sin sacrificar el significado original del texto. Esta Biblia, Nueva Biblia de las Américas, es tremendo en eso, mis hermanos. Debe de hacerlo. Y eso debe de llevarlo entonces a meditar en la palabra. De luego que usted la estudia, debe de volver a ella, a meditar qué fue lo que aprendí, qué fue lo que no entendí. Yo tengo un hermano, desde antes de la pandemia, que nosotros casi a diario leemos, estamos leyendo ahora mismo un comentario bíblico ahora, pero comenzamos a leer una serie hemos leído varios libros desde antes de la pandemia. Y todavía lo seguimos haciendo. Yo estoy en la disposición de ustedes que me conocen. A ese hermano yo no lo conozco personalmente. Yo estoy disponible. Si usted necesita que yo le acompañe un plan de lectura, podemos arreglar eso. Nos ponemos de acuerdo y juntos podemos leer la Biblia. Pero usted tiene que ponerlo, usted tiene que decir: yo quiero esto. Yo no voy a andar detrás de usted. Es necesario, mis hermanos. Hay que estudiar la palabra de Dios. En Hechos 17:11, vamos en el tercer punto, en la segunda hoja, si usted va conmigo. Trate de tener un lápiz allí a mano porque hay algunos pasajes bíblicos que no están. Pero ese sí está. Y ahí hay un error con impresión. Esa sería la abreviación de Hebreos. Y no es Hebreos, es Hechos, que sería HCH. Así que pase una rayita donde dice E1711 y ponga HCH, punto.
Hechos 17:11. Ahí leemos de un grupo de personas llamados los bereanos. Y allí nos dice que estas personas eran más nobles que los de Tesalónica. Ustedes saben por qué eran más nobles que los de Tesalónica, por dos cosas. Primero, recibieron la palabra con toda solicitud. Y en segundo lugar, escudriñaban diariamente las escrituras para ver si lo que le decían los apóstoles eran ciertas. Usted no puede asumir porque yo soy pastor de que lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Usted tiene que también ir a las escrituras. Usted tiene que tener ese espíritu de los bereanos. Vaya a las escrituras, confirme con las escrituras. En primer lugar, recíbala con solicitud, como lo hicieron ellos. Y luego escudriñe diariamente para ver si lo que yo estoy diciéndole es realmente conforme a las escrituras. Aquellos que buscan la palabra con avidez tienen un carácter noble. Somos como los bereanos en ese sentido. Ejercitamos nuestros corazones y mentes para reflexionar sobre las escrituras. Tenemos cuidado de examinar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Dios se complace cuando nos deleitamos en su palabra, cuando tenemos un ferviente deseo de estudiarla. Como cristianos debemos ser caracterizados por un amor a la palabra de Dios. ¿Es visible su celo por la palabra de Dios? ¿Demuestra usted un dominio de las escrituras? Pídale a Dios, si no es así, pídale a Dios que reavive su corazón para que así usted ame a su palabra. Eso es lo que dice el Salmo 119:97. Ese pasaje no está allí. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. ¿Lo anotaron? Donde dice ahí en el tercer punto, estudia la palabra. Salmo 119:97. Y dicho esto, mis hermanos, vamos a concluir con algunos consejos sobre cómo estudiar la Biblia. 5 preguntas útiles cuando estudiamos la Biblia. Usted la tiene allí. Las 5 preguntas es lo que resta de esa hojita, aparte de lo que está ya al final. 5 preguntas. Número 1. ¿Qué dice el texto? Haz observaciones cuidadosas del texto. Observa los detalles. Nosotros estamos practicando eso los miércoles. Si usted no ha venido los miércoles, yo le invito a que venga este miércoles, porque estamos tomando como referencia estas preguntas. No de la misma forma, pero van por esa línea, para que usted aprenda a sacarle provecho a las escrituras. ¿Qué dice el texto? Haga observaciones cuidadosas del texto, observe los detalles. Número 2. ¿Qué significa? El texto. Identifique el género. Bueno, ya para este segundo punto, usted va a necesitar de la ayuda de alguien que ya haya tenido ciertos estudios teológicos. Pero para eso estoy yo, como pastor, para ayudarle en ese proceso. Pero hay cosas que ya de una forma u otra se han dicho en otros estudios bíblicos. Por ejemplo, el género literario. Nosotros hemos hablado en otras ocasiones de que la Biblia está dividida en poesías, libros históricos, cartas, libros proféticos, los evangelios. Entonces usted tiene que identificar el género literario. Cuando usted lee Marcos, ¿qué género literario tendría? ¿Ah? Evangelio. Muy bien. ¿Qué fue que dijo? Luce. Muy bien. Excelente. Son evangelios. Y si le digo hechos, histórico. Entonces hay que identificar eso.
Primero, para saber cómo está escrito el libro, porque eso también le va a ayudar a saber interpretar. Número 2, comprenda, ¿qué cosa? Trasfondo histórico, cultural y literario. ¿Cómo era la cultura de ese tiempo? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué razón fue escrito ese libro? Todo eso es necesario saber para correctamente interpretar lo que está diciendo el texto bíblico. Número 4. Desglosa la síntesis del pasaje. Sintaxis, perdón. La sintaxis del pasaje. ¿Cómo está organizado? Porque dentro de un libro histórico usted puede encontrar una poesía o una profecía o está haciendo referencia a un pasaje bíblico. Nuestras Biblias, la Nueva Biblia de las Américas, nos ayuda mucho en eso. Nos ayuda mucho en eso. Pero de cómo hacerlo así, de cómo conocer la sintaxis del pasaje, yo le invito a que venga el miércoles, que ahí sí vamos a hablar en detalle. Sí, ya usted sabe de lo que se está perdiendo si no viene el miércoles. Resuma el pasaje en sus palabras. ¿Qué usted aprende de ese pasaje? ¿Qué usted entendió de ese pasaje, mejor dicho? ¿Qué usted entendió de ese pasaje? Resúmalo con sus propias palabras. Comprenda el significado de las palabras en el contexto. ¿A qué se está refiriendo este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que está diciendo el autor previo a ese pasaje y qué dice después? Ubica el texto en la historia redentora. ¿Por qué ese texto está ahí? ¿Qué eso tiene que enseñarme a mí para esta época? ¿Dónde yo veo a Cristo en este pasaje bíblico? En ocasiones hay pasajes que apuntan directamente a Cristo, en otras ocasiones apuntan indirectamente a Cristo. Entonces tenemos que entender, ¿apunta esto directamente a Cristo? ¿Está haciendo referencia a Cristo? ¿O por el contrario, lo está haciendo de manera indirecta, pero me lleva a Cristo? Comprenda el texto a la luz de ¿qué cosa? Estamos en la otra hojita. Interpreta el texto a la luz de toda la Biblia. De toda la Biblia. Acuérdese que uno de los mayores errores que cometen las sectas, y por eso caen precisamente en eso, en ser sectas, en hacer herejías, es porque toman un pasaje bíblico y lo sacan de contexto y lo ponen afuera. Y por eso usted va a ver a los mormones enseñando cosas que no están en las escrituras, tomando como un solo pasaje bíblico. Los testigos de Jehová, los adventistas con el sábado, la Iglesia Católica Romana con la idolatría, sacando pasajes bíblicos de contexto. Entonces usted tiene que interpretar el texto a la luz de toda la Biblia. Hay que estudiar toda la Biblia para poder interpretar un texto. Discierne cómo el pasaje nos lleva a Cristo. Por ejemplo, a lo que le acabé de decir ahora, referencia directa, tipo, predictiva, preparatoria, reflexiva, la naturaleza de Dios, la naturaleza humana resultante. Y por último, usa herramientas, Biblias de estudio, comentarios, diccionarios, léxicos, concordancias, etcétera. En la medida de las posibilidades, usted trate de adquirir estos materiales. Poco a poco, no tiene que comprarlo todo junto. Pero usted debe de destinar de su presupuesto una pequeña porción para comprar estos materiales. No se acostumbre a que todos se lo estaban dando al principio y que se lo van a seguir dando. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que todavía tenemos instituciones que nos siguen dando. Usted tiene ahí un boletín tremendo. Don Emilio me hablaba que solamente hablaba, que él le llevó hasta la página 30 y solamente hablaban de la Agenda 2030. Pero eso es una agenda
una agenda mundial, diabólica, satánica, y usted tiene que conocer cuál es esa Agenda 2030, porque la educación, Wendy, Sobeida y Miguelina, la educación poco a poco va a estar influenciada por esa Agenda 2030, por estas organizaciones apoyadas por la ONU. Ahora, ¿cómo yo conozco de eso? ¿Cómo yo estoy preparado para enfrentar esa agenda? Usted tiene aquí un boletín. Si no se lo llevó, ahí queda muchísimo. Vaya, lléveselo, léalo, conozca, sea advertido de la Agenda 2030. Porque es un plan. Y eso a mí me lo enseñaron cuando yo me convertí, que iba a haber un gobierno mundial. Pues eso se está viendo ahora. Lo que pasa es que los evangélicos que me enseñaron eso a mí se han dejado engañar y se les ha olvidado eso. Y se han adormecido. Entonces esas son herramientas gratuitas, esa que usted tiene ahí. Tiene esas revistas para usted también dar un estudio bíblico sencillo para alguien. Tiene estudios bíblicos sistemáticos a través de la revista Crecer, que hay varios ejemplares allí. Es totalmente gratuito, a usted no le cuesta trabajo adquirirlo, pero sí le va a costar trabajo dedicarse a leerlo. Todo eso ayuda a un sano entendimiento de las Escrituras. ¿Qué preocupas? Número 3, ¿qué asuntos causaron que el texto se escribiera? Usted debe de determinar el mensaje principal de un pasaje bíblico. Nosotros estamos estudiando a Marcos. ¿Qué fue lo que motivó a este hombre llamado Marcos a escribir este evangelio originalmente? Una serie de pruebas, de ataques que estaba recibiendo la iglesia en Roma. ¿Y cómo yo sé eso? Pues Marcos nos dice eso. Tenemos que conocer la historia. De en qué contexto se escribió, qué dijeron los que eran contemporáneos de Marcos, por qué Marcos escribió ese. ¿De dónde Marcos obtuvo ese conocimiento si no era parte de los apóstoles? ¿Por qué decimos que fue Pedro quien dictó gran parte del evangelio? Se lo dictó, se lo dijo a Marcos. ¿Por qué razón? ¿En qué fecha fue escrito? Todo eso nos lleva entonces a tener el mensaje principal del pasaje bíblico que estamos estudiando. Y eso se lo vamos diciendo durante los sermones porque estamos estudiando a Marcos. Número 4, ¿cómo dice? Exactamente. ¿Qué puedo compartir en común? Ya aquí estamos entrando a la aplicación práctica para nuestra vida, porque no solamente conocer lo que ocurrió allá, necesito conocerlo allá, pero ¿cómo yo puedo traer esto para acá? ¿Cómo podemos comprendernos nosotros a la luz de las Escrituras? ¿Cómo yo puedo destilar, como dice ahí, extraer los principios atemporales o intemporales del texto? Es decir, esos principios que están allá, que tuvieron una enseñanza para ellos, pero que todavía siguen teniendo enseñanza para mí hoy y seguirán teniendo enseñanza para el que venga mañana. Ahí están las enseñanzas prácticas. Comprender lo que enseña el texto acerca del carácter y propósito de Dios, la humanidad, Cristo, nuestra respuesta a Cristo, nuestra obediencia, la iglesia, el mundo, etcétera. Eso tiene que ver con esas enseñanzas prácticas que extraemos del texto que estamos estudiando. Y eso nos lleva entonces, tengo esto, he aprendido esto. Número 5, ¿cómo debo? ¿Cómo debo responder hoy, ahora, a las verdades del texto? No para mañana, es ahora. ¿Qué específicamente requiere Dios de mí? ¿Dónde, en cuáles situaciones específicas necesito aplicar las verdades del texto? ¿De qué manera el texto me motiva a obedecer a Dios? ¿Cómo Dios me capacita para responder a las verdades del texto? ¿Cómo puedo estimular a otros para que respondan a las verdades del
texto. O como dice ahí, ¿cómo puedo espolear? Es una palabra tremenda. Pero lo que quiere decir es cómo puedo estimular. Así que pasa una rayita para que usted entienda. Por eso es bueno, ¿verdad?, asistir, porque si le doy la hojita vacía, usted va a ver muchas cosas ahí que no va a entender. Mis hermanos, nuestro crecimiento en la piedad depende de nuestro consumo bíblico. Depende de cuánto ingerimos de la Biblia. Dios nos santifica a través de su palabra. Jesús, al orar por todos los que le pertenecen, él oró de la siguiente forma, y ese pasaje bíblico yo le invito a que usted lo ponga aquí al final, en esa parte A. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Un autor galés llamado Jeffrey Thomas, hablando acerca de la ingesta bíblica, dijo de la siguiente forma: no esperes dominar la Biblia de un día. No, voy a leer de nuevo. No esperes dominar la Biblia en un día, ni en un mes, ni en un año. En cambio, espera a menudo estar desconcertado por su contenido. Todavía no está todo claro. Los grandes hombres de Dios a menudo se sienten como novatos absolutos cuando leen la Biblia. El apóstol Pedro dijo que había algunas cosas difíciles de entender en las epístolas de Pablo. Eso quedó registrado en 2 Pedro 3:16. Me alegra que él escribiera esas palabras porque a menudo siento lo mismo. Entonces, no esperes tener siempre una carga emocional o una sensación de tranquila paz cuando lees la Biblia. Por la gracia de Dios puedes esperar que sea una experiencia frecuente, pero a menudo no tendrás una respuesta emocional en absoluto. Que la palabra quebrante tu corazón y tu mente una y otra vez a medida que pasen los años, e imperceptiblemente habrá grandes cambios en tu actitud y en tu conducta. Tú serás probablemente el último en reconocerlos. Con frecuencia te sentirás muy, muy pequeño, porque cada vez más el Dios de la Biblia se convertirá en alguien maravillosamente grandioso para tu vida. ¿Qué le estamos diciendo con esto, mis hermanos? Que la palabra de Dios nunca la vamos a entender a cabalidad, pero sí creceremos, sí maduraremos. Siempre nos encontraremos con pasajes difíciles que nos confrontan, pero a pesar de ellos estaremos creciendo. Se estarán produciendo cambios pequeños en ocasiones, quizás grandes saltos en otras ocasiones, pero el proceso se irá dando si nos dedicamos siguiendo estos pasos a lo que es la ingesta diligente de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a dar pasos firmes en cuanto a esto, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta acá y vamos a tomar un tiempo para ver si hay alguna pregunta o inquietud al respecto.